tal? ¿Cómo están? Un gusto nuevamente estar con ustedes. Vamos a dar la continuación de nuestra charla anterior. Es el tema de fideicomisos, estudio integral de los mismos. Vimos en la primera parte, si ustedes recuerdan, vimos todo lo inherente a la concepción del fideicomiso, desde cuándo nace, las características más relevantes del fideicomiso, el marco legal que regula el fideicomiso en este país. Vimos algunas preguntas interesantes que pueden formularse relativas al tema, quiénes son los integrantes o participantes. También vimos los efectos en el tema de PLD, en lo que es lavado de dinero, y vimos también un efecto en beneficiario controlador. Realmente hemos cubierto ya toda la parte básicamente operativa. Ahora nos vamos a ir a la parte eminentemente fiscal o eminentemente impositiva. Los aspectos fiscales del fideicomiso. Esa es nuestra charla hoy y esto cierra nuestra participación en el tema de fideicomisos. Muy bien. Para empezar, el fideicomiso no es persona moral para efectos fiscales. Ah, Chirión, sí, no. Sin embargo, hay ciertas regulaciones que van a ver a continuación. Por ejemplo, el Código Fiscal regula aspectos de la información que deben entregar las fiduciarias a la autoridad fiscal y las reformas del año 22 que ustedes ya vieron en la charla pasada en materia de identificación de los beneficiarios controladores y las facultades de comprobación sobre fideicomisos. Y veremos en el artículo 14 el concepto de enajenación vía fideicomisos. Después nos iremos a renta y cuál es el tratamiento fiscal de los fideicomisos empresariales. Específico el artículo 13, solo el 13, ¿ok? Y algunos tratamientos especiales para algunos tipos de fideicomisos, en particular las fibras, el tratamiento fiscal que tiene en estímulos fiscales lo que conocemos como las fibras, fideicomisos de inversión en bienes raíces, fibras. Y por último, en IVA. Voy adelantando, en IVA no hay régimen fiscal para fideicomisos, ¿ok? No hay nada que ver en régimen fiscal. Veamos qué nos dice el Código Fiscal de la Federación. ¿Ok? Encontramos en el Código, en el título primero, Disposiciones Generales, capítulo primero, artículo 14. ¿Qué entendemos por enajenación? Y en la fracción quinta se dice la que se haga a través de fideicomiso en los siguientes casos. O sea que para efectos de Código Fiscal pudiera haber enajenación si se dan los supuestos del inciso A y del inciso B del artículo 14, fracción quinta. Y vean lo que dice. En el acto en que el fideicomitente designe o se obliga a designar fideicomisario diverso de él, y siempre que no tenga derecho a readquirir del fiduciario los bienes. Va de nuevo. Ok. Yo, fideicomitente, designo beneficiarios. ¿Ok? Si son diversos a mí y no tengo derecho a readquirir de la fiducia los bienes, habrá enajenación. Entonces, nos entra la primera facilidad o la primera oportunidad. ¿Qué pasa si yo doy mis bienes en fideicomiso, pero establezco en una cláusula que tendré derecho a readquirirlos? Pues, ¿qué creen? No hay enajenación. Se vuelve atractivo, ¿no? Muy atractivo. B, en el acto donde el fideicomitente pierde el derecho a readquirir los bienes del fiduciario,
si se hubiera reservado tal derecho. ¿Ok? Cuando el fideicomitente reciba certificados de participación por los bienes que afecte el fideicomiso, se consideran enajenados esos bienes al momento en que reciba los certificados, salvo que se trate de acciones. Luego entonces, para que haya enajenación para efectos fiscales, se requiere incurrir en los supuestos de la fracción quinta del artículo 14. ¿Ok? Sexta, la cesión de los derechos que se tenga sobre los bienes afectos al fideicomiso en cualquiera de los siguientes momentos. Es decir, yo tengo el fideicomiso y le cedo los derechos a alguien. En el caso de que el fideicomisario designado ceda sus derechos, o dé instrucciones al fiduciario para que transmita la propiedad de los bienes a un tercero. Luego entonces, si yo fideicomisario no cedo mis derechos, no hay enajenación. Nunca habrá enajenación. ¿Ok? Y dice la ley fiscal o el código fiscal, en estos casos se considera que el fideicomisario adquiere los bienes en el acto de su designación y que los enajena en el momento en que ceda sus derechos o al dar dichas instrucciones. B. En el acto en que el fideicomitente ceda sus derechos, si entre estos incluye el de que los bienes se transmitan a su favor. ¿Ok? Luego entonces, jóvenes, para que no haya enajenación en esta fracción sexta, requisito es no ceder derechos. No los cedan y jamás habrá enajenación. Y eso ya es una ventaja fiscal. Cuando se emitan certificados de participación por los bienes afectos al fideicomiso y se coloquen en el gran público inversionista, no habrá enajenación de dichos bienes cuando se enajenen esos certificados, salvo que esto les den a sus tenedores derechos de aprovechamiento directo de esos bienes o se trate de acciones. La enajenación de los certificados se considera como una enajenación de títulos de crédito que no representan la propiedad de bienes y tendrán las consecuencias fiscales que establezcan las leyes fiscales cuando se enajenan dichos títulos. ¿Ok? Entonces, este enfoque, en particular, tiene que ver con fibras. 16. ¿Qué se considera actividad empresarial? Fracción sexta. Se considera empresa la persona física o moral que realiza actividades, ya sea directamente o a través de fideicomiso, o por conducto de terceros. Por establecimiento se entiende cualquier lugar de negocios donde se desarrollen parcial o totalmente actividades empresariales. ¿Ok? Entonces, ¿qué se entiende por actividad empresarial? Porque ahorita vamos a ir a renta para hacer la armonía de los temas. Seguimos. En el título segundo, en los derechos de los contribuyentes, así como sus obligaciones, encontramos el 32b, obligaciones de los bancos y todas las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, las OCAPs. ¿Ok? Proporcionar directamente a la Comisión Nacional Bancaria, a la Comisión del Sistema de Ahorro para el Retiro o a la Comisión de Seguros y Fianzas, según corresponda, información de cuentas, depósitos, servicios y luego aparecen los fideicomisos, ¿ok? Que se hayan manejado a físicas y morales o cualquier tipo de operaciones en los términos que soliciten las autoridades fiscales a través del mismo conducto. Entonces, una obligación como fiduciaria es proporcionar información a estas instituciones. Ese es el 32b. Nos brincamos
al siguiente párrafo. Para efectos del párrafo anterior, el SAT podrá solicitar directamente a estas entidades y a estas OCAPs, ¿ok?, información cuando la petición que formule derive del ejercicio de facultades del 22 y 42 del código. 22 devoluciones, 42 facultades de comprobación. O cuando se trate del cobro de créditos fiscales firmes o del PAE. Esto es una excepción al artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito. Esto se quedó rezagado, jóvenes, porque eres el 142, no el 117. Fracción octava del mismo 32. Si las instituciones financieras participan como fiduciarias en los fideicomisos, donde se generen ingresos, deberán presentar al SAT una informativa el 15 de febrero de cada año, con el nombre, domicilio, país de residencia para efectos fiscales de los fideicomitentes y de los fideicomisarios, y en su caso el RFC de cada uno de ellos. Significa que cuando se constituye el fideicomiso, pues estos datos tienen que estar abiertos, porque estos datos, la fiduciaria, cuando se presente el 15 de febrero, presentará esta información o esta declaración informativa a el SAT. ¿Ok? ¿Qué tipo de fideicomiso es? Revocable o irrevocable. ¿Cuál es el RFC del fideicomiso? Y aquí empieza algo peculiar. El fideicomiso ni es persona moral ni es persona física, ¿cómo ven? Pero hay que darle un RFC. Ahorita vamos al 27, tranquilos. En el artículo 32b estamos viendo los requisitos de la informativa que se le envía al SAT. Bueno, respecto del año inmediato anterior, la información siguiente. ¿Cuánto aportó el fideicomitente al fideicomiso ese año? Monto de los ingresos percibidos por el fideicomiso en ese año. Monto de los ingresos de cada uno de los fideicomisarios o de los fideicomitentes, si es el mismo beneficiario, salvo que se trate de emisores, de fideicomisos emisores de certificados de participación colocados entre el gran público inversionista, es decir, inversiones. B. A más tardar el 15 de febrero, se tendrá que informar si hay utilidades o pérdidas del año anterior, tratándose de fideicomisos del artículo 13 de la Ley de Renta. Ahorita vamos al 13. Las obligaciones de esta fracción también serán aplicables a las aseguradoras y casas de bolsa que participen como fiduciarias en los contratos de fideicomiso. El fideicomiso como tal no tiene obligaciones fiscales. Ahorita vamos a ver cuáles son. Estas obligaciones que acaban de ver son para las instituciones financieras, llámese bancos, casas de bolsa, seguros y fianzas, cualquiera de las sociedades que le haya correspondido llevar a cabo el fideicomiso. Y el fisco proveerá medidas necesarias para garantizar la confidencialidad de la información. ¿Ok? Y viene una cláusula habilitante, jóvenes. Otra vez, dice que el SAT, a través de reglas de carácter general, podrá disminuir las obligaciones, mejor dicho, podrá disminuir la información de esta obligación y en su caso liberar de la presentación a algunos fideicomisos.
Por lo tanto, tenemos que estudiar también la resolución miscelánea, ¿ok? Porque allí encontramos las reglas de carácter general. Y aquí está una prueba más de lo que conocemos y ya vimos en el tema anterior de lo que es cláusulas habilitantes. Esta regla, este texto donde dice el SAT a través de reglas de carácter general, allí es a donde el legislador lo habilita para que el SAT publique y se vuelva en su caso general y obligatorio el aplicar las reglas en particular. ¿Ok? Entonces, tenemos que acudir a la miscelánea para ver cuáles son esas reglas. Título tercero, facultades de la autoridad fiscal, capítulo primero, 42. Facultades de comprobación, primer párrafo. ¿A quién puede revisar? A todos, incluyendo a quién, a las fiduciarias, a los fideicomitentes o a los fideicomisarios en los casos de fideicomisos. ¿Okay? O sea que estamos sujetos a unas facultades de comprobación. Pues no pasa nada si estamos transparentando bien las operaciones, no le veo problema. Artículo 42, fracción 12. Practicar domiciliarias a instituciones financieras, fiduciarias, fideicomitentes o fideicomisarios, en el caso de fideicomisos, a fin de verificar, para eso es la facultad de comprobación, que se ha cumplido con el 32 veter, quater y quinquies. Ya lo recordarán, y si no les ayudo, el tema de beneficiario controlador para efectos fiscales, lo que también ya vimos en la sesión pasada. ¿Ok? Entonces, ¿quién puede ser sujeta a una visita domiciliaria? En general todos, primer párrafo. Pero cuando hablen de la 12, es para fiduciarias, para financieras, para fideicomitentes o fideicomisarios, pero para verificar que se ha cumplido con el 32B, tanto la fracción quinta como el 32B vir, tes y quater y quinquies de este código. Esas domiciliarias se llevarán a cabo, como ustedes ya saben, conforme al 49 del código. 13. Requerir a las instituciones financieras, a las fiduciarias, a los fideicomitentes o a los fideicomisarios, en tratándose de fideicomisos, información, documentos y todo lo necesario para llevar a cabo la revisión y verificar el cumplimiento del 32 quinta, 32B bis, que es el que acaban de ver, 32B ter, beneficiario controlador, B quater y 32B quinquies, que tienen que ver con el tema de beneficiario controlador. ¿Ok? 49 del mismo código. Para los efectos de lo dispuesto por la fracción 5, 11 y 12 del 42, facultades de comprobación, donde se llevará a cabo la visita, la facultad de comprobación. Fracción primera, se llevará a cabo en el domicilio fiscal, establecimientos, sucursales locales, etcétera, etcétera, ya sean también instituciones financieras, fiduciarias, fideicomitentes o fideicomisarios, los últimos tres en el caso de fideicomisos. ¿Quién administra el fideicomiso? Una institución financiera. Luego entonces, jóvenes, la visita no va a ser al fideicomiso tal cual. La visita será a la institución financiera si es necesaria o se hace necesaria por parte de la autoridad. ¿Ok? Vean, ¿para qué es? O donde se realizan las actividades, se celebran, ejecuten o tengan efectos documentos, registren o inscriban actos jurídicos que den lugar al cumplimiento de lo que es el 32B bis,
32B ter, 32B quater y 32B quinquies. Beneficiario controlador. ¿Ok? Se armoniza. Sexto. Estamos en el artículo, acuérdense, ¿qué dijimos? 49, ¿no? Fracción sexta. Si con motivo de la visita domiciliaria, en particular, la autoridad conoce incumplimientos a disposiciones fiscales, se va a formular resolución correspondiente. Previamente se deberá conceder al contribuyente, asesor, instituciones financieras, fiduciarias, fideicomitentes o fideicomisarios. Estos últimos tres en los casos de fideicomisos, un plazo de 3 días para desvirtuar la comisión de la infracción, presentando las pruebas y formulando los alegatos correspondientes. Si se observa que el visitado no se encuentra inscrito en el RFC, la autoridad requerirá los datos para su inscripción sin perjuicio de las sanciones que en su caso ameriten. Artículo 69. La famosa secrecía fiscal. Todo el personal que intervenga en tratos fiscales con contribuyentes, físicas, morales o en su caso fideicomisos, tienen que guardar absoluta reserva de la información que recaben. ¿Okay? Dicha reserva no comprende, por ejemplo, créditos fiscales firmes, ¿okay? Ni la que proporcione para efectos de la notificación por terceros del 134 de Código Notificaciones, ni la que proporcione un contribuyente para verificar la información contenida en comprobantes fiscales digitales por Internet. ¿Okay? La reserva de este 69 no resulta aplicable respecto del nombre, denominación o razón social y clave del FC cuando se encuentren los siguientes supuestos. Fracción séptima. Cualquier autoridad, entidad, órgano, organismo de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, de la federación, estados y municipios, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos, y cualquier persona física, moral o sindicato que reciban y ejerzan recursos públicos, pues, y que hayan sido omisos en presentar declaraciones periódicas para contribuciones propias o retenidas, pues tampoco habría secreto bancario. ¿Okay? En la página del SAT se publicará quiénes son esos omisos. Infracciones y delitos fiscales, capítulo primero del título cuarto. Son infracciones relacionadas con la obligación de pagar contribuciones, la no presentación de declaraciones, solicitudes, avisos, información o constancias. ¿Ok? Y nos dice la fracción 14ª, no proporcionar información de operaciones a través de fideicomisos. ¿Quién tiene la obligación de informar estas operaciones? Ni el fideicomitente ni el fideicomisario. Todo es a cargo de la fiduciaria. Por lo tanto, no hay ningún riesgo para esas dos partes, fideicomitente y fideicomisario. 84A. Son infracciones en las que incurren las entidades financieras las siguientes: no proporcionar información relativa a fideicomisos. Cuando haya facultades de comprobación a través de la comisión, de comprobación o a través de la comisión de valores del sistema de oro para el retiro o de la comisión de seguros y fianzas. Entonces hay que proporcionar información, pero eso no la presentan ustedes como fideicomitentes ni toda la chamba esta a cargo de quien resulta de la fiducia, de la fiduciaria. Vámonos al título quinto, el PAE, capítulo tercero, sección primera.
146C. Si un gobierno, paraestatal, bueno, mejor dicho, si una empresa de gobierno de naturaleza paraestatal se encuentra en proceso de extinción o liquidación, o cualquier sociedad, asociación o fideicomiso, sin que tenga el carácter de entidad paraestatal, le deben al fisco, ¿ok? Operará de pleno el derecho a la extinción de dichos créditos, siempre y cuando estas paraestatales u órganos similares estén, ¿ok? Estén en un proceso de extinción o liquidación. ¿Qué nos dice el reglamento del Código Fiscal? 22 del reglamento del Código. Para efectos del 27, para inscribirte al RFC, fracción décima, inscríbeme al fideicomiso. Claro. O sea, a ver, reiterando, el fideicomiso ni es persona moral ni es persona física. ¿Ok? Pero el fideicomiso, para los efectos fiscales, se inscribe en el RFC. Le van a asignar un RFC. ¿Ok? 30. La fracción 12 del reglamento. El aviso de cancelación al RFC se presenta cuando haya cese de operaciones. Y dice segundo párrafo, el aviso a que se refiere esta fracción también deberá presentarse por personas morales que no están obligadas a presentar el trámite, ¿ok? Y por los fideicomisos que se extingan. Y aclara, y también por fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles de impuestos, pero siempre y cuando cesen sus operaciones. 81 del reglamento. Para efectos de las garantías del interés fiscal, ya saben ustedes que el 141 de Código Fiscal establece los 6 tipos de garantía. Bueno, hay una que es la llamada prenda, que es la fracción segunda del 141. Bueno, esa prenda se puede aceptar en garantía, pero vean la excepción. No se aceptarán en prenda bienes de fácil descomposición o deterioro, ni los que se encuentren embargados ofrecidos en garantía o con algún gravamen o afectación, ni tampoco los sujetos al régimen de copropiedad, cuando no sea posible que el gobierno asuma de manera exclusiva esos derechos. Tampoco se aceptan en garantía los afectos a algún fideicomiso. ¿Se acuerdan que se los había dicho? Todos los bienes fideicomitidos no son tocados. Pues ahí está una confirmación con el artículo 81 del reglamento del código. Y vámonos a renta. Esto que acaban de ver es la parte de código fiscal. ¿Ok? Vamos a ver en qué otros casos o en qué casos en particular le aplica renta. Título primero, artículo 2. Dice, para efectos de esta ley, se considera establecimiento permanente y empieza a decirnos una lista de conceptos, ¿ok? Fábricas, talleres, oficinas, instalaciones, minas, canteras. Pero en el extranjero, dice, en caso de un residente en el extranjero, haga actividades empresariales, ojo, en el país a través de un fideicomiso,